Hace 15 días empezamos un estudio sobre Gedeón y hablamos de la precaución de Gedeón, los temores que él enfrentó. Pero también queremos seguir un poco de eso, pero ver también no solo la precaución que tuvo. El pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo difícil, estaban bajo el control de los madianitas. Y pues encontramos a Gedeón que estaba sacudiendo trigo tras un lagar ahí escondidita, porque no quería que los madianitas lo encontraran, que descubrieran y que le quitaran la cosecha y además a lo mejor su vida. Pero él estaba ahí escondido tras el lagar, sacudiendo el trigo, limpiando el trigo, preparando algo para tener comida para su familia, cuando Dios se le acerca y le habla. Y vamos a ver aquí en Jueces capítulo 6 versículo 11, Jueces 6, 11, y dice la palabra del Señor: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora, aunque Josué y Jeremías, no sé dónde ando hoy, ayúdenme, aunque Gedeón batallaba con muchos temores, él no dejó que esos temores controlaran su vida. Él estaba pues escondido, obviamente, cuidándose del enemigo para que no lo encontraran, pero no dejó que ese temor del enemigo le paralizara, que lo dejara estancado. Y él está luchando con muchas preguntas sin respuesta, pero eso no dejó o no detuvo a Gedeón que no fuera un hombre de fe. A pesar de sus luchas, a pesar de las cuestiones, sigue siendo un hombre de fe, sigue creyendo en Dios Jehová. Entonces vemos la primera cosa aquí. Número 1, Gedeón rehusó permitir que su precaución lo paralice o paralizara. No dejó que el temor lo paralizara. En otras palabras, no se dio por vencido. Ahora, muchas veces hay batallas y muchas veces la única manera para ganar la batalla es solo seguir peleando. Aun cuando no tenemos fuerzas, aun cuando no tenemos ganas, muchas de las batallas se ganan solamente porque rehusamos rendirnos, tirar la toalla. Y fue así para Gedeón. Gedeón aquí está dándole duro, está haciendo lo que puede, aunque está el pueblo de Dios esclavizado, atormentado por el enemigo. Sin embargo, él no se rinde y está sacudiendo el trigo allí en el lagar. El enemigo gobernaba sobre la tierra. El enemigo les había robado todo lo que podían encontrar. Así que Gedeón lo hizo subterráneamente, por decir. Cuando hablamos de las misiones, algunos de los más grandes avivamientos hoy día está sucediendo en el país de la China. Allí hay un avivamiento enorme que está sucediendo y dicen que cada día, cada 24 horas, 125,000 personas se entregan a Cristo Jesús. Estamos hablando de un país de 1,000,000,000 de personas. Y cada 24 horas, 125,000 personas se entregan a Cristo. Es un país con un dictador. Es ilegal ser cristiano. Sin embargo, la iglesia cristiana la llaman la iglesia subterránea porque se juntan, se reúnen a escondidas.
está creciendo, es una de las iglesias que está creciendo más rápidamente que cualquier otra en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente se está entregando a Cristo a pesar de lo que diga el gobierno, a pesar de lo que diga el hombre, a pesar de la lucha y la pelea y la batalla que está presentando el enemigo. Ellos están poniendo su confianza en Dios y no están dejando que el enemigo y que las batallas y que los temores los paralicen. Aquí Gedeón tomó su grano a un lugar donde pudo esconderse y siguió limpiando, sacudiendo el trigo. Ahora, el lagar no es un lugar adecuado para sacudir el trigo. Cuando uno quiere sacudir el trigo, necesita un lugar abierto, un lugar espacioso. ¿Cuántos han aventado frijol para limpiar el frijol? ¿Sí? Yo me acuerdo ahí en México que un amigo mío, su papá tenía bastantes campos y casi todos los fines de semana yo iba a su casa, a su rancho. Estábamos en la escuela bíblica y me encantaba ir. Todos los sábados íbamos allí al rancho de él. Y allí muchas veces estaba su papá y su mamá y sus hermanos allí aventando el frijol al aire, porque hacía mucho aire allí. Y allí en los campos planos, abiertos, no había árboles ni nada. Y allí estábamos allí aventando el frijol para que el aire llevara toda la basura. Y para sacudir el trigo se necesita un lugar abierto, un espacio. Sin embargo, está aquí en un lagar, un lugar donde pisotean las uvas para sacar el jugo, para hacer el vino. Pero estaba escondida y así apenas tratando de aventar el trigo. Es difícil. A lo mejor lo hacía así. Pues ahí, escondido tras las cosas, no hay mucho aire. Sin embargo, no se rendía. El enemigo controlaba el país, pero el enemigo no fuera lo suficiente fuerte para controlar a Gedeón. Gedeón tampoco no era lo suficiente fuerte para confrontarlos a ellos, pero él hizo lo que podía. Era un sobreviviente y rehusaba morir. No dejó que el temor lo paralizara. Número 2. Gedeón tenía una mala autoimagen. Sin embargo, no dejó que eso bordara su herencia piadosa. Gedeón no pensaba mucho de sí mismo. A veces, la batalla más grande es aquí, en la mente. Muchas veces el enemigo nos convence y nos dejamos convencer y empezamos a creer que no somos nada, que no servimos para nada, que somos un fracaso, que no podemos hacer nada bien. Sin embargo, aquí está Gedeón y está pensando, bueno, yo soy el menor de mi casa es el menor de la tribu, el más pobre, pero sí se acordaba de su herencia en Dios. Alguien había hecho un buen trabajo en contar a Gedeón la historia de su pueblo. Y era su herencia, esa herencia religiosa, esa herencia piadosa que estableció el fundamento para su fe. Y él, cuando el ángel de Dios le habla, él empieza a decir, ¿y qué de las historias que me han contado? Gedeón recuerda las historias de lo que Dios había hecho en el pasado. Y él anhelaba ver los milagros hoy. Es por eso que es tan importante que nosotros contemos las historias de la fidelidad de Dios a nuestros hijos. Es importante que enseñemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho, que les recordemos a ellos de los memoriales que se han puesto. Es por eso cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán
Dice que tomaron 12 piedras y lo pusieron allí en el río como un memorial. Y luego también al lado del río pusieron otro memorial que se quedara allí para que cuando la gente pasara por allí se acordaran de lo que Dios había hecho al abrir el río para que el pueblo de Israel pasara en tierra seca para poseer la tierra prometida. Debemos establecer los memoriales y recordar lo que Dios ha hecho. Es importante contar las historias, los milagros de Dios. Y cuando nosotros les contamos de lo que Dios ha hecho en el pasado, eso pone en ellos el deseo, el anhelo, ver a Dios obrar en sus vidas hoy día. Anhelando ver los milagros, debemos contar a nuestras historias de victoria a nuestros hijos. Ahora también vemos, número 3, que Gedeón tenía una mala imagen, más bien una imagen errónea de Dios. Sin embargo, esa imagen o esa perspectiva que tenía de Dios estaba balanceada con el respeto a Dios. Temía a Dios. Aunque él decía, pues ¿dónde está Dios? ¿Y por qué nos ha dejado? ¿Por qué nos ha abandonado? No era cierto, pero era la perspectiva que tenía. Sin embargo, tenía temor a Dios y reconocía quién era Dios. Gedeón sabía lo suficiente acerca de Dios que le causaba reverencia, temor, para estar atemorizado. Pero luego vemos que su temor se convierte en respeto. Él sabía que Dios era Dios grande, y el Dios grande puede ser atemorizante. Pero él creía que Dios tenía que ser un Dios bueno por los milagros que había hecho en el pasado. A veces hay gente que tiene la idea que Dios solamente es un Dios feroz, vengador, que está allí sentado con un palo grande esperando pegarnos porque cometemos un error. No, Dios sí es un Dios de amor. A veces el amor duele, sí es cierto. A veces como padre tengo que corregir a mis hijos y no les gusta, no me gusta a mí tampoco, y les duele a ellos, me duele a mí. A ellos les duele aquí atrás, aquí me duele en el corazón. Y a veces el amor duele, pero no estoy allí sentado siempre allí con un palo grande esperando que cometan un error para pegarlos. No es así. Dios es un Dios de amor, un Dios que quiere bendecir a sus hijos. Entonces Gedeón está tratando de entender a Dios. Está tratando de entender lo que está sucediendo en este momento, tratando de sacar sentido de por qué estaban en esta situación de miseria, de derrota. Pero vemos que su temor a Dios hace que Gedeón edifique un altar a Dios. Y en este altar él experimenta una revelación. Ahora,